Grupo Popular, el señor Miranda tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Pues buenas tardes, señor Francos. Bienvenido al Senado, bienvenido a esta comisión de investigación, que lejos de lo que ha insinuado el portavoz del Grupo Socialista, no es más que el cumplimiento de un mandato constitucional que, como usted sabe, pues nos obliga, y además se desarrolla después en la ley orgánica por la que usted ha sido citado hoy aquí, a enfocar los trabajos para conocer la verdad sobre si existieron responsabilidades políticas en los hechos presuntamente corruptos que rodean a los contratos del Gobierno de Pedro Sánchez, del que usted formaba parte, como ha dicho, como alto cargo en algún momento y como asesor en otro, y en los que intermedió el señor Koldo García, el señor Víctor Daldama, con el rescate de alguna aerolínea por el camino, e incluso cualesquiera otros hechos de corrupción que deriven de la investigación de la operación del Orne. Por lo tanto, estamos hablando de corrupción en contratos de sanidad y usted era el director de gabinete del ministro de Sanidad. ¿Es así? Lo fui del 1 de septiembre del 2020 al 26 de enero del 2021. Perfecto. ¿Cuándo llegó exactamente al ministerio? Estuve primero ejerciendo labores de asesoramiento en el gabinete del 29 de marzo al 12 de junio y después de director de gabinete, repito, el nombramiento lo tienen del 1 de septiembre al 26 de enero del 21. ¿De dónde venía exactamente? Del Consorcio de la Zona Franca de Barcelona. De acuerdo. ¿Había sido usted allí? ¿Qué labor tenía? Era el director de Relaciones Institucionales del Consorcio de la Zona Franca Internacional. ¿Tenía alguna relación con la contratación en aquella situación previa? Ninguna. De acuerdo. La contratación en aquella empresa la lleva la Secretaría General. De acuerdo. Ya en el ministerio, usted, cuando llega al ministerio, ya una vez como asesor, supongo que usted conocía los procedimientos internos que tenía el ministerio y conocía pues, las responsabilidades que asumía cada una de las personas del gabinete, incluso del Consejo de Administración o del Consejo de Dirección del ministro, ¿verdad? Yo, cuando dice que yo conocía las funciones, ¿qué quiere decir? Evidentemente, pues sí teníamos una organización y cada uno sabía las tareas que tenía, evidentemente. De acuerdo. ¿Cuáles eran exactamente las suyas? Pues mire, las mías eran muy variadas, la verdad. Era una miscelánea de asuntos. Yo, desde hacer acompañamientos al ministro hasta preparar con él textos para las ruedas de prensa, dedicábamos una gran parte de la semana. Ustedes saben que él comparecía cada semana en el Congreso de los Diputados y había que preparar sus comparecencias. Dedicábamos mucho tiempo, lo he dicho antes, a todo lo que es la parte de las cartas, o sea, toda la correspondencia que recibíamos. Pero centrándonos en la pandemia. Sí. Es decir, centrándonos en la pandemia. Bueno, es que todo esto era pandemia, es que las comparecencias eran por la pandemia, las cartas eran por la pandemia. ¿Tenían algún funcionamiento establecido, alguna reunión periódica? ¿Se reunían por la mañana, por la tarde? Es decir, ¿cómo era el funcionamiento? Pues mire, normalmente teníamos una reunión por la mañana a primera hora, donde estaba todo el gabinete y las direcciones, y algunas tardes, dependiendo de la agenda del ministro y de su disponibilidad, nos veíamos para poder hacer un poco el resumen del día y preparación del día siguiente. Eso era un poco el día a día. Entonces, usted, como ha dicho hace unos minutos, ¿tenía conocimiento pues, de las contrataciones verbales o no verbales? No. Entonces, ¿cómo las ha sabido? No, porque yo le he dicho que me he informado ahora, evidentemente, porque yo, en el momento que, aunque solo sea por respeto a ustedes y por respeto a los ciudadanos y las ciudadanas que esperan que vengamos aquí a dar cumplida respuesta a sus preguntas, yo, entre otras cosas, me he interesado por leerme, pues como ha hecho el señor Queralt, algunos informes. Entonces, a usted no le informaban ni sabía a quién informaban sobre las contrataciones. Absolutamente nada. ¿Informaban al ministro? Me imagino que sí, pero yo no era su director de gabinete. De acuerdo, no. Le estoy preguntando en general. No, en toda la etapa que estuvo por eso le digo que imagino, que no piense que es una evasiva. Es que no le puedo afirmar o negar porque estaría incurriendo a lo mejor en una mentira. ¿Y en la etapa en la que usted fue director de gabinete, le daban parte de las contrataciones que se hacían los distintos las contrataciones directivos? las hacía en aquel momento. Yo creo que recordar que hasta octubre, no me coja las fechas exactas, si quiere no hay problema para que las clarifiquemos, creo que hasta octubre las seguía firmando la Dirección General de Farmacia.
de cartera farmacéutica, perdón, y a partir de finales de octubre, noviembre, ya las firmaba Ingesa en un contrato centralizado. Y entonces, evidentemente, como le reitero, lo desconozco, no quiero incurrir en ninguna falsedad, me imagino que el ministro debería firmar las que por cantidad requiriesen su firma y las que no requiriesen, pues no las firmaba. Ya que lo ha citado usted, la dirección de cartera, ¿usted fue conocedor de los contratos a la empresa FCS que firmó, que adjudicó la dirección de cartera de servicios? Para nada. En ningún momento. Nunca. Ni previamente, Ni durante, ni cuando se adjudicaron. Jamás. Después, cuando llegó usted como jefe de gabinete, ¿fue conocedor de esos contratos? Para en nada. ningún caso, no le informaron. En ningún caso. A pesar de que era una empresa de Sant Cugat del Vallès, una empresa importante parece ser, porque llegó a contratar en ese ejercicio 263 millones que le firmó el ministerio en el que usted estaba, el ministro Illa y su equipo, en este caso sería la Dirección General, con 4 contratos a una empresa que se dedicaba a bebidas alcohólicas y que tenía una facturación 275 veces menor que el contrato que los contratos que le fueron adjudicados. ¿Usted no era conocedor de ese contrato, de esos contratos? De esta información que me acaba de decir usted, acabo de ser conocedor ahora. En este momento, está seguro, ¿no? Estoy, segurísimo. ¿Sabe usted que el artículo 502 del Código Penal establece que faltar a la verdad en un testimonio Es que no sé, en es una que no sé comisión quién de es esa investigación? empresa. No sé, Seguro, no ¿verdad? sé. De acuerdo. Es decir, nos está asegurando que en ningún momento podrá aparecer una fotografía de usted con los titulares de esa empresa, ni nos podremos encontrar ninguna grabación paseando por una pista de un aeropuerto que no se ha producido, pero luego al final se aparece. Es decir, no estuvo nunca... Para hablar, repito, esa empresa, yo ahora si me dice eso, yo no sé si un trabajador de esa empresa un día ha venido al ministerio a hablar de su actividad. Porque claro, a mí dice usted que se dedica a las bebidas alcohólicas. Nosotros, por ejemplo, entre otras cosas, decidíamos gente de bebidas alcohólicas, de tabaco. Es decir, que ahora sí podría aparecer la foto. Para hablar de material sanitario, le puedo asegurar que yo, con esa empresa, no tengo ninguna relación con ese contrato. ¿Conoció al señor Felipe Recio? ¿Le suena de algo? De nada. ¿Y Mayra Daga? Tampoco la conoce. Ni ha estado Mayra nunca. Daga. De acuerdo. Volviendo al Ministerio y ya centrándonos en la etapa en la que usted fue director de gabinete, ¿quién tomaba las decisiones en el Ministerio? El ministro. Por lo tanto, el ministro era el responsable de lo que pasaba en el Ministerio. Como en todos los ministerios, ¿no? Para tomar las decisiones, el ministro se reunía con más gente, tomaba asesoramiento de alguien. Hombre, pues normalmente los ministros, por sus propias características, tienen asesores para eso, ¿no? Para pedir consejo. Y en materia de contratación... Y altos cargos y... En materia de contratación, ¿con quién se reunía el ministro? A ver, en materia de contratación, para lo que es toda la regulación de la contratación, siempre, en todos los ministerios, no en el de Sanidad en aquel momento, en todos los ministerios es así, siempre quien lleva el pilotaje jurídico es la subsecretaría y, en este caso, repito, el material sanitario siempre se pilotó con la Dirección General de Cartera Farmacéutica y Ingesa. Entonces, los directores de gabinete no se reunían con proveedores. No, los directores de gabinete recibían un montón de gente, también proveedores, que eran después derivados, porque en aquel momento había una avalancha, repito. A mí no me gustaría hacer una causa contra la gente que venía de buena voluntad, porque a ver si ahora vamos a hacer una causa general contra gente que venía con la mejor de las voluntades ofreciendo ayuda. Venía gente también a hacer donaciones, por ejemplo. Venían empresas a hacer donaciones. Sin embargo, hemos sido conocedores, sobre todo a través de la prensa, sí, que unas semanas antes de que usted llegara al puesto de director de gabinete, sí, su predecesor se reunió con el señor Koldo García y con Víctor de Aldama en relación a la adjudicación de contratos y en esas conversaciones, según se ha publicado, afirmaban que el éxito del proyecto dependía del ok de Sanidad y de la aprobación del ministro. ¿Usted sabía algo de esto? ¿Su predecesor? Yo de eso me he enterado por la prensa. ¿Se reunió con usted su predecesor para hacer el intercambio de papeles? Sí. ¿Y vio algo raro? Nada raro. No. Ni firmó usted ninguna salvedad sobre el mandato anterior. ¿Cómo una salvedad sobre el mandato Es decir, anterior? asumió lo que estaba haciendo el director de gabinete anterior, continuó los trabajos sin más. Oiga, le estoy diciendo
que yo he sido conocedor de eso por la prensa, ¿vale? Y que yo no tengo ni idea de esa reunión, no tengo ninguna información, ni cuando entré y hice el traspaso se me dijo nada de esa reunión. ¿Y se le ocurre a qué proyecto que necesitara positivamente la aprobación del ministro se podían estar refiriendo Koldo García y Víctor de Aldama al hablar con su predecesor 10 días antes de llegar usted al ministerio? Le puedo prometer que no. Seguro, ¿verdad? Puedo prometer que no. De acuerdo. Cuando seguimos con la contratación, ¿quién tomó las decisiones de contratación centralizada? Ya se lo he dicho. ¿Quién? La contratación centralizada estaba en Ingesa. Sí, ya se No, lo... ¿quién tomó la decisión de realizar la contratación centralizada? Yo no lo sé porque yo no estaba. Yo en ese momento sí que... O sea, si cuando era director de gabinete estaba lejos de la contratación, cuando estaba de asesor en el gabinete ya estaba lejísimo. Es decir, yo no estaba, vamos, Sin embargo, ni siquiera en los comités de dirección. Afirma usted que la contratación centralizada estaba en Ingesa, pero haciendo así un breve repaso, el 5 de marzo la orden comunicada del ministro la declaró en Ingesa. El 10 de marzo lo que se hizo fue prohibir a las comunidades autónomas poder adquirir material. El 20 de marzo, 10 días después, se volvió a cambiar la orden comunicada sobre la contratación centralizada y dejó de estar en Ingesa exclusivamente para estar en Ingesa hasta los 12 millones y a partir de 12 millones en la Dirección General de Cartera. Esto está todo escrito. Y después, el día 25, 6 días después, volvieron a quitarle las competencias de contratación centralizada a la Dirección General de Cartera y volvieron a Ingesa. ¿Por qué tanto cambio en la contratación centralizada? No se lo tome como una descortesía parlamentaria, no es mi intención, pero es que yo llegué el 29 de marzo. ¿Cómo quiere que yo le diga lo que pasó el 10? De acuerdo. Si no Como ha dicho el senador Queralt, usted no sabía nada. Disculpe, pero es que... Nada, con todo el respeto también le digo que no sabía nada, pero bueno, casualmente en aquellos 6 días la Dirección General de Cartera de Servicios fue capaz de adjudicar hasta 9 contratos por casi 400 millones y bueno, fue casualmente la misma que contrató también, que hizo las 4 adjudicaciones a la empresa FCS. Pero bueno, centrándonos en su etapa de director de gabinete, que efectivamente comenzó en verano. Allí la ópera prima de esa etapa fue, sin duda, el Acuerdo Marco 2020/070, que fue el segundo intento, porque hubo un 065 unos días antes, pero bueno, usted no estaba. En su etapa de director de gabinete, licitaron, tramitaron y adjudicaron ese Acuerdo Marco. Le pregunto, ¿por qué? ¿Por qué decidieron contratar un Acuerdo Marco de 2.580 millones en la segunda mitad del año 2020? Le repito, está usted hablando con la persona equivocada. Yo no tenía ninguna responsabilidad, ninguna. Digo yo que el jefe de gabinete... Mire, voy a ser más contundente. Yo no estuve en una sola reunión en la que se hablase del Acuerdo Marco. Jamás. En ninguna. En ninguna, jamás. Es decir, el director de gabinete de un ministerio no sabe por qué se está contratando un Acuerdo Marco de 2.580 millones, que es el contrato sanitario más alto de la historia de este país. Repito, nosotros... Y usted usted se ríe porque... No me río. ¿Está encubriendo a alguien? ¿Sabe algo que no nos está contando? Por favor, dígalo. Este es el momento para decirlo. Si después se sabrá y usted tendrá un problema si no lo ha contado, si no ha contado la verdad. Pero si es que yo no sabía que se estaba contratando 2.500 millones en material sanitario, ¿de verdad? Yo no voy a tener ningún problema porque, repito, yo no tenía ninguna responsabilidad sobre el Acuerdo Marco. Va a tener razón el señor Queralt, que usted no sabía nada, ni estaba allí, no es verdad. Pasaba por allí, pero usted era el director de gabinete, ¿no? Mire, ¿O era un asesor más que cobraba de director de gabinete? Pero de otras cosas del ministro, de su día a día, de su agenda, de sus comparecencias, de la correspondencia que llegaba, de la ingente agenda de reuniones con un montón de gente. No se preocupe que ahora le voy a preguntar por la agenda y también. Pero permíteme simplemente del Acuerdo Marco, porque es raro que no haya reuniones en la agenda de un ministro sobre el Acuerdo Marco y es también muy raro que el director de gabinete no estuviera presente en ninguna de ellas. Yo he dicho que yo no estaba. ¿Las hubo entonces? Yo he dicho que yo no estaba. Evidentemente el ministro tenía reuniones. Cuando se estuvo haciendo el Acuerdo Marco, fue una decisión y se hizo precisamente para centralizar las compras. Entonces le he preguntado que para qué se hizo
Y usted me dice ahora Hombre. que para centralizar las compras, pero hace 10 minutos me acaba de decir que usted no sabía para qué se hizo el acuerdo marco. Yo no he dicho eso. Si no le importa, Yo le he preguntado que por si qué no me se remitiré hizo. al diario de sesiones, pero yo, con todo el respeto, le reitero, con todo el respeto y la cortesía parlamentaria Pues, si me he que equivocado merece yo, la Cámara. le Yo he voy a dicho que reformular la yo le pregunta. podía afirmar que jamás estuve en ninguna reunión donde se elaboró, se discutió o se habló del acuerdo marco porque no era mi función, simplemente. Pero como esas cosas pasaban de muchas otras cosas en las que yo no estaba directamente porque había otros responsables. Y al menos el director de gabinete del ministro sabía el procedimiento de licitación que se utilizó para el acuerdo marco. No, yo, a ver, Se lo... a mí lo que sí que tenía claro es, cuando yo llego al Ministerio de Director de Gabinete el 1 de septiembre del 2020, lo que sí que tengo claro es que se está elaborando un acuerdo marco para que haya una compra centralizada por la cual quien quiera pueda ir allí a comprar material que ya haya sido validado, licitado y autorizado por el Ministerio de Sanidad. No, Quien quiera. No deja quien de quiera. ser curioso que si la orden de la compra centralizada, como hemos dicho, fue del 5 de marzo y hubo varias órdenes durante la primera ola respecto a una compra centralizada y se habían producido esas compras centralizadas, como hemos visto, con los contratos de Ingesa y con los de la Dirección General de Cartera, eso ya lo hemos hablado, es curioso que se estuviese haciendo para lograr una compra centralizada cuando ya se había realizado compra centralizada. Es decir, No, jamás yo el objetivo no sé, quizás sería otro. Yo creo, no sé, no le puedo ser más sincero, de verdad. Es que me está interrogando sobre una cosa que no estaba en los extremos de mis competencias. Mire, algo que seguramente usted sí que sabe. El sistema de licitación, el procedimiento de licitación fue el negociado sin publicidad. Los negociados sin publicidad, como cualquiera que haya podido pues conocer la ley de contratos, son contratos por invitación. Por lo tanto, el Ministerio tuvo que invitar a todos los licitadores a participar en esa licitación. Le pregunto, ¿sabe usted cuáles fueron los criterios para invitar a las empresas a participar en el mayor contrato sanitario de la historia? No, reitero, no estaba dentro de mis Se la voy a competencias. reformular de otra manera. ¿Sabe usted por qué el Ministerio de Sanidad invitó a la empresa Soluciones de Gestión, que es la empresa de la trama, a participar en el mayor contrato sanitario de la historia de 2.580 millones? Ya le he dicho que no, es que no estaba entre mis competencias, que yo no ¿No es que no asistió sepa. usted a ninguna reunión en la que se decidiera? Ninguna en la que se pidiera, se decidiera, se incitase, se insinuase. Ninguna. Se lo digo de verdad, con toda la cordialidad del mundo. Le diré, el propio contrato, en la cláusula octava del pliego de cláusulas administrativas, establece como un criterio para participar, criterio de solvencia técnica y criterio, lógicamente, de solvencia económica. El criterio de solvencia técnica que se exigía en ese contrato era acreditar haber efectuado suministros de igual o similar naturaleza, por lo menos en los 3 años anteriores. Es decir, ustedes le adjudicaron a Soluciones de Gestión el lote 8 y el lote 9 de mascarillas FFP2 y FFP3, por lo tanto, tenían que haber acreditado que habían contratado en los últimos 3 años. ¿Cómo una empresa que no tenía experiencia previa fue capaz de acreditar que tenía una solvencia de contrataciones en los últimos 3 años? ¿Se le puede a usted ocurrir? ¿Quiere que le vuelva? Yo le puedo seguir repitiendo. Sí, lo mismo. usted no lo sabe, pero... No estaba en la línea de contratación del Ministerio. Y por mucho que usted me intente preguntar y repreguntar, yo, como no quiero mentir aquí porque no puedo, no voy a mentir. Yo no tenía nada que ver con la contratación en el Ministerio de Material Sanitario. Le responderé yo. Lo acreditaron presentando los contratos que habían firmado, que habían sido adjudicados por el Gobierno en la primera ola. Es decir, el contrato de Adif, el de Puertos del Estado, o el de Interior, o el del Gobierno de la señora Francina Armengol, o los contratos firmados, adjudicados por el Gobierno de Ángel Víctor Torres. Es decir, que el acuerdo marco, la ópera prima de su etapa como jefe de gabinete, el gran contrato que se estaba adjudicando, que pretendía ser un éxito de contratación centralizada, lo que vino a hacer fue acreditar realmente que la trama de corrupción se alimentaba de los contratos previos de corrupción para sacar adelante nuevos contratos, por lo tanto, y que después iban a ser, además, ofrecidos a los demás ministerios, a las demás comunidades autónomas e incluso al Ejército de España. Es decir, que el acuerdo marco era un sistema realmente en el que invitaron a quien le dio la gana al Ministerio,
Usted no estaba, no sabía, no tenía ni idea, no participaba en las reuniones y además el ministro debía ser que no le contaba ni le preguntaba. Pero el caso es que invitaron a la empresa de la trama y le adjudicaron 2 lotes por un importe total de los 2 lotes de 230 millones. Pero bueno, me voy a centrar por último en las preguntas relacionadas con su labor de jefe de gabinete con agenda, ¿no? Y decía, se reunió, usted ha dicho, con Koldo García Izaguirre en varias ocasiones. En primer lugar, corríjame porque a ver si me he enterado bien por las preguntas de los demás senadores. En primer lugar, recibió usted una llamada y de la llamada derivó una reunión en el Ministerio, ¿es correcto? Correcto. Después recibió... En mi despacho del Ministerio. En su despacho, perfecto. Después recibió un mensaje proponiéndole de nuevo verse. Y usted, que estaba muy atareado, lo que hizo fue tomarse un café con él. Le dije, estoy este fin de semana... Yo normalmente los fines de semana, bueno, ya entramos en materias un poco, pero los fines de semana normalmente yo me iba a Barcelona a ver a mi hijo y en aquella ocasión, por razones laborales, me había quedado en Madrid y le dije, mira, yo si quieres tomar un café rápido, yo he quedado con un amigo por esta zona y fue así. Me volvió a decir, oye, volvemos a atender material, ¿os interesa? Pues ¿y en algunas de las 2 reuniones había alguien más? En la primera estábamos a solas y en la segunda había un amigo mío, un amigo suyo que no es ninguna de las personas, no es ni Víctor Aldama. No, de acuerdo. No, o sea, un amigo mío. Ni César Moreno, ni Javier Serrano, ni Ignacio Díaz Tapia. Ninguno de ellos, ¿verdad? En ninguna de las 2. Pero sin embargo usted ha mencionado, ha dejado caer que hubo también una comida. Sí. Es decir, que hubo 3. Se vieron 3 veces, ¿no? ¿Lo he explicado? Sí, no. Yo le preguntaba por 2 y le pregunto ahora si hubo una tercera. Correcto. Entonces, o sea, se vieron 3 veces. Hay una cosa que no tiene nada que ver con la provisión de material sanitario, que es una empresa que en la línea de evitar la rotura de stock farmacéutico, que era una cosa que en aquel momento, la verdad, nos obsesionaba mucho, que era la posibilidad de que volviera a haber una falta de reserva estratégica en el ámbito farmacéutico. Y había unos chavales jóvenes, yo no me acuerdo ni de los nombres, creo que eran 2 chavales jóvenes. Por lo tanto, hablaron del sistema de gestión de farmacia. Ya está. De acuerdo, con lo cual, esas fueron las 3 reuniones. Sí. Y usted, que había sido asesor durante la primera etapa, ha dicho, ¿no? ¿No le llamó la atención que usted, siendo asesor, que solo hacía discursos y algún papel y las cartas, como ha recordado, ahora llegara otro asesor de otro ministerio y lo que hiciera fue ofrecerle proveedores, ofrecerle material sanitario? Fíjese, ¿no le llamó la atención de verdad? Es raro, ¿no? mire, ¿O usted también iba por los ministerios ofreciendo material? Mire, no. No, le pregunto, oye, con todo el respeto y con la duda, porque me parece tan raro que usted recibiera un señor, mi asesor de otro ministerio, que le ofrecía material y a usted no le llamara la atención. Yo le puedo decir lo que hacía yo. Yo me levantaba a las 5:30 de la mañana, me iba al ministerio y llegaba a las 10 de la noche a casa, como muchos otros. Algunas personas que están aquí también. He dicho como muchos otros. Que están aquí también. He empezado diciendo como muchos otros y he empezado agradeciendo al conjunto de los funcionarios del Estado y de yo de todos modos, sanitario. Yo le diría de verdad, que nos tendríamos que ahorrar los argumentarios. Mire, mientras usted era director de gabinete y efectivamente en el Ministerio estaban adjudicando, como hicieron, 2 lotes del acuerdo marco a la empresa Soluciones de Gestión, que es la empresa que promocionaba don Koldo García Izaguirre, yo estaba en una UCI, sedado, intubado, con un tubo hasta la tráquea y conectado a un respirador. Por lo tanto, dejémonos de sensiblerías y contésteme de verdad a la pregunta. ¿Le recomendaron o le impusieron o le presionaron para que contratara a la empresa Soluciones de Gestión? Jamás. ¿Al ministro? Jamás. ¿A alguna de las personas del ministerio? Jamás. Que yo sepa, a mí nadie del ministerio jamás me había hablado ni de la empresa, vamos, directamente. Entonces, ¿en calidad de qué vino Koldo García Izaguirre al ministerio a verle? Que no lo sé. ¿Tenían ustedes buena relación previa? ¿Eran amigos? No. Dice que le llamó, ¿no? Le llamó al teléfono. ¿Tenía él su teléfono o usted el suyo? Yo no lo tenía. ¿Se conocían del partido? Yo había oído hablar de él, pero había oído hablar de él, pero yo no lo que había visto. ¿Entonces se conocían del gobierno? No, de nada. Yo no. Entonces, ¿quién le dijo, oye, va a ir mi asesor? Le llamó el ministro Ábalos. A mí el ministro y ya... Le dijo que recibiera a Koldo. Me dijo, te llamará Koldo. Pues por fin ha contestado usted algo. Pero le voy a preguntar lo mismo sobre el señor. Bueno, le hago una última pregunta sobre esa reunión. Perfecto. Usted ha dicho antes, textualmente, a otro de los senadores, que el señor Koldo le dijo,
Tenemos material. Sí. Tenemos. Ha dicho usted tenemos. Sí, ¿Quiénes eran ellos? No lo sé. ¿Qué plural era? No me dijo, para ser precisos, me dijo, conozco una empresa que importa material de China, que tiene calidad y que pueden traer mucho y rápido. Entonces no era tenemos, sino ellos. Fue como le expliqué. ¿Y esa empresa se llamaba Soluciones de Gestión? No me lo dijo. ¿O era una proveedora? Me intentó dar, ya lo he explicado, me intentó dar una carpeta y la rechacé. Y le dije, hay un mail donde podéis enviar, donde tienen que enviar esa empresa que envíe este mail. ¿Alguna vez se reunió con Víctor de Aldama? ¿Le ha visto de cerca en el ministerio? Yo he mirado fotos de él porque ya, claro, como ya estamos en la paranoia de todo el caso, pero no lo tengo, vamos, no. ¿Pisó alguna vez el señor Víctor de Aldama el Ministerio de Sanidad que usted supiera? No. No encontraremos una foto de Víctor de Aldama No. con usted nunca, No. ¿verdad? No la encontraremos. No. De acuerdo. ¿Conoce usted a César Moreno, a Javier Serrano o a Ignacio Díaz Tapias? Que yo sepa, no. O sea, a ver, escúcheme una cosa. ¿Usted cree que me puede preguntar si yo conozco? O sea, usted me lo puede preguntar, pero entiéndame que yo le responda lo que le voy a responder. Yo, en esa etapa del ministerio, pude ver, no le quiero exagerar, pero a 500, 600, 700 personas. ¿Y usted cree que yo recuerdo el aspecto y el nombre de todos ellos? Ahora, lo que sí que le puedo asegurar es, a mí me vino, eso sí que le puedo decir con precisión, la empresa Soluciones de Gestión a ofrecerme material al Ministerio en algún momento, nunca. Y Eso sin, sí que se lo puedo embargo, asegurar. le pregunto con total precisión y con todo el respeto, ¿usted comió el 27 de enero de 2021 con el señor Ignacio Díaz Tapia? Es que no sé quién es Ignacio Díaz Tapia. Pues en unas conversaciones que supuestamente hemos conocido que hemos conocido a través de la prensa, en un chat, en unas conversaciones del tipo que fueran, aseguran que comieron con usted Pues si el este 27 de enero de 2021. Si este señor ¿Es verdad o no? Si ese señor dice que comió conmigo, No. es una de las personas que vino a presentarme el proyecto que he dicho antes del stock farmacéutico. Entonces, ¿pudo usted comer ese día con ese señor? No lo sé. Al que no recuerda. No recuerdo esa persona. No recuerda la comida tampoco. Recuerdo la comida y recuerdo el contenido. Entonces, ¿hubo una comida con ese señor? A ver, aclárese, porque Mire. está empezando usted a liarse para intentar liarme a mí y para liar a los españoles que están viendo la comparecencia. ¿Comió usted con Ignacio Díaz Tapias o no? Yo no sé. Recuerde el artículo 502 del Código Penal. Y estoy respondiendo con absoluta precisión. Yo comí, le he dicho, con el señor Koldo y dos chavales jóvenes, de los que no recuerdo el nombre, para hablar. Podían ser estos. O no, es que no lo sé quién, no sé quién son. Vaya, ¿Qué quiere vaya. que le diga? El problema de memoria... No, el problema de memoria no, memoria perdone. es importante, ¿eh? Es una comida hace más de 3 años y Hombre, medio. una comida un poco señalada. ¿Señalada por qué? El día después Señalada. de que le cesaran. Escúcheme una cosa, pero señalada ¿por qué? ¿Tiene algo que ver esa comida con su cese? No, absolutamente no. ¿Y tuvo algo que ver el acuerdo marco con su cese? Absolutamente no. ¿Y tuvo algo que ver las reuniones con Koldo, las 3 reuniones con Koldo, que le había dicho además el señor Illa que mantuviera, tienen algo que ver No. con su cese? A mí el señor Illa me dijo que mantuviera la primera, Y las demás las hizo porque usted quiso. porque me volvió a llamar y por deferencia lo recibí. Y la tercera ya fue una cosa porque no tenía nada que ver con material. Si hubiera tenido que ver con material, definitivamente ya no. porque Entonces, ninguna de las cuestiones de la operación del Orme tuvo que ver con su cese. Ninguna, absolutamente Y con no. su cese o con su renuncia al Consejo Superior de Deporte, como le ha preguntado la senadora... Me remito a lo que ya he explicado, que me parece que he sido extenso y claro. Ha dicho que le afectaron los casos de aquel verano de la Federación Española. ¿Se refería a lo ocurrido en la final, porque ahí ocurrió un caso, o a los casos que están siendo investigados actualmente sobre la Federación de Fútbol? Yo les puedo asegurar que yo, del caso que está ahora en fase de instrucción y que se ha producido hace unas semanas, yo la primera noticia la tengo por la prensa. Ya termino con la última. Por lo tanto, y para que conste y que quede claro, ni el señor Koldo García, ni Víctor de Aldama, ni César Moreno, ni Javier Serrano, ni Ignacio Díaz Tapia se reunieron con el ministro Illa. Que a mí me conste, ¿no?
En ningún momento, ¿verdad? Que a mí me conste, ¿no? Sin embargo, el Ministerio de Sanidad adjudicó el acuerdo marco en sus lotes 8 y 9 a la empresa Soluciones de Gestión. Eso lo ha dicho usted, yo fíjese, yo los lotes no los... Bueno, eso está en el portal de contratación, es tan fácil Pero como si yo, poner que no le estoy poniendo en duda. AM 2020/070 No. y los lotes 8 y 9 fueron adjudicados de mascarillas FP2 y FP3. Señoría, que no lo pongo en duda, quiero decir que yo, el extremo concreto de los lotes 8 y 9 no lo tenía en mi Pero registro. sabía usted que se adjudicó, fue una de las empresas adjudicatarias. Sé por lo Señor que he Miranda, leído. tiene usted que ir acabando. Termino Tiene usted ya. un minuto Mire, para acabar. simplemente, ya he terminado mis preguntas, pero sí que quería, simplemente como para finalizar, enseñarle este titular que dice: Illa garantiza que no salió ni un solo euro de sanidad a la empresa vinculada con el caso Koldo. Por lo tanto, si en el portal de contratación se puede observar que fue adjudicado el lote 8 y 9 a Soluciones de Gestión, que era la empresa que promocionaba al señor Koldo, que además, como dice el Tribunal de Cuentas, sus precios eran incluso 8 veces superiores a las de otros adjudicatarios, que además se hizo por invitación y que ni usted ni por ahora nadie ha sido capaz de explicarnos por qué se invitó a esa empresa y además por qué tenían tanto empeño por sacar adelante el mayor contrato de la historia del material sanitario por 2.580 millones, adjudicándoselo a Soluciones de Control. Está claro si miente o no miente el señor Illa. Yo creo que la respuesta se responde por sí sola. Muchas gracias, señor presidente.